¿Cómo compré a los 60 años sin tener acceso a crédito de los bancos en ese momento? Sin tener empleo en ese momento con ingresos demostrables, sin tener ninguna historia de crédito para una hipoteca. Una casa junto al lago con un 40% de descuento, financiada por el dueño, que me terminó costando cero. Esta casa es preciosa, queda en un lugar maravilloso. Algunos dirán, bueno, ahora tiene 69, fue hace 9 años. Eso no se puede ahora. Pero hoy te diré cómo se puede en cualquier momento comprar propiedades espectaculares en cualquier lugar, aunque no tengas crédito, y también financiadas por el dueño, o lograr hacer negocios increíbles como ahora esa propiedad. Después de este tiempo no solamente me sirvió para vivir, sino que ahora va a ser una renta y un ingreso pasivo para mí que me va a ayudar a construir mi jubilación. Con esta casa comencé a crear mi portafolio de bienes raíces, que ahora me permite vivir cómodamente aún sin trabajar. Yo lo hice, pero lo que más me importa es que tú entiendas que tú puedes hacerlo. No va a ser de un día para otro, no va a ser probablemente fácil, pero en lo que te contaré hoy encontrarás que tal vez en tu entorno, en tus narices o al alcance de tu mano, tienes oportunidades de crecer con bienes raíces de una manera en la que no te imaginas. Porque ese pensamiento de que el bienes raíces es para los ricos, o en este momento no se puede, o mi situación económica es muy complicada, o realmente yo no tengo ningún crédito de los bancos, o a mí nadie me va a prestar. Son ideas que si tú tienes educación, tú puedes realmente lograrlo. Hola, mi nombre es Carlos Debe y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo crecer con bienes raíces, con poco dinero y aún sin dinero de los bancos. Este video es uno de ellos. Bueno, esto fue en el 2014. Yo ya estaba cumpliendo 60 años. Después de haber ganado muchísimo dinero a través de mi vida, porque gané mucho dinero. Como te contaba en varios de los videos, mi mamá decía, hijo, usted es inteligente para ganar y un bruto para guardar. Y me gané tanto dinero que desapareció de mis manos de forma increíble. Y cuando llegué a los 60 años, mi esposa quería que compráramos una casa y yo fui al banco. Yo he pagado bien, porque yo tenía buen crédito. ¿Qué significa buen crédito? Que había pagado bien mis tarjetas, o sea, que había sido esclavo de las tarjetas de crédito durante 40 años como un burro, pagando los intereses sin entender cómo el sistema financiero podía funcionar a mi favor. Eso era buen crédito, pero no tenía ingresos, no tenía un trabajo estable, tenía casi 60 años. Cuando yo me di cuenta que los bancos no me prestaban, no sabía qué hacer y realmente entré en desespero. Necesitaba comprar esa casa. Tenía solo $20,000 ahorrados. ¿Qué podía hacer? Una de las ventajas es que siempre me ha gustado leer y siempre me ha gustado estudiar. Y yo tenía muchos de los conceptos, pero que no había aplicado. Como tal vez tenemos los conceptos de ahorrar, o tenemos los conceptos de bajar de peso, o de hacer ejercicio, y sabemos que hay que hacerlo, pero no lo hacemos. Pero ya cuando llegó el momento y me di cuenta que me estaba volviendo viejo en un cerrar de ojos, y que no tenía casa en donde vivir, y que apenas tenía unos ahorros, me desesperé. Debí haberlo hecho muchísimo antes. Pero ¿qué ocurrió? Yo había aprendido una frase de comprar la peor casa en el mejor vecindario. Junto a mi casa había una casa muy mal querida, muy mal tenida, de la que pasaba de habitante en habitante, y yo oí que esa casa estaban a punto de rematarla, pero yo traté de hablar con la dueña para ver si hacía algún negocio y no pude, y finalmente la casa la remataron. Un día yo estaba en el jardín de mi casa cuando vi a alguien caminando en torno a esa casa. Y era una persona alta, un americano. Y yo pensé, ese compró la casa. Y me dolió el estómago. Sentí como que me hubiera quitado mi casa. Pero era como mi novia que no sabía que era mi novia, ¿cierto? Yo pensaba que esa casa iba a ser mío, pero yo no había hecho nada para que fuera mía más de tener un par de conversaciones con esa persona. Y con ese susto me paro junto a este señor, que era más alto que yo, y le digo, ¿usted compró la casa? Sí. Y le digo, ¿usted es inversionista? Sí. ¿Cuánto pide por la casa? Y él me dice, $250,000.
Yo, $250,000, wow, por la que yo estaba aplicando para comprar y me negaron el crédito, valía $120,000. Yo pagaba $1,700 de arriendo en ese momento. Y le digo, casi como que mi mente me gritaba, no digas esa estupidez. Y además con mi inglés torpe, rudo, duro, le digo, ¿consideraría financiación del dueño? Y el señor se queda mirando y dice, pues, podría estudiarlo. Y yo, feliz dentro de mí, pero al mismo tiempo muerto del susto y de incertidumbre. Qué bueno que me dijera sí, pero ¿y ahora qué hago si me dice que sí? Y realmente la financiación del dueño es, en vez de que el banco me dé una hipoteca, el dueño me da una hipoteca. No es que el dueño me da la escritura de la casa cuando yo le pague, sino que el dueño me entrega la casa y yo le doy una hipoteca como se la daría al banco, en la que le ofrezco un pago mensual garantizado por esa hipoteca, de manera que si no le pago, el dueño se puede quedar con mi propiedad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que este señor, era un viernes, me acuerdo, el fin de semana, él me presentó a su asistente y yo me aseguré de venderme ante ese asistente con los recursos que yo tenía. ¿Cuáles recursos tenía? Tengo buen crédito. Bueno, le mostré que pagaba bien mi renta, que tenía buen crédito, y de otro lado le dije que tenía $20,000. Entonces, lo que le hice al señor, le dije, le voy a dar $10,000 porque la casa estaba en mal estado y yo tenía que meterle dinero. Y si yo iba a comprar esa casa, la familia tenía que pasarse para allá. Y entonces yo tenía que remodelarla y no tenía mucho dinero. Finalmente aceptó venderme la casa por $210,000, un descuento de $20,000 sobre su precio de $230,000. Le di $10,000 de cuota inicial, poco menos del 5%, un regalo. Y él me dio una hipoteca a 2 años en la que yo le pagaba el 8% de interés. Ahorita las personas que están viendo esto dicen, bueno, ahorita no se puede porque es demasiado alto. En ese momento el interés era como el 5%, yo estaba pagando el 8%, que es lo que estaba un banco ahora en Estados Unidos como está el 7.5%. O sea que, no, es que el interés increíble. No, en ese momento 8%. Pero yo hice la cuenta que el pago de mi cuota mensual era casi lo mismo que lo que yo estaba pagando de renta en la otra casa. Cuando yo le dije a mi esposa que había comprado la casa, ¡wow! Increíble, porque estaba en una situación horrible, pero entre los dos nos pusimos y convertimos la casa de algo vivible en algo grato. ¿Qué es lo que hicimos? Adaptamos la casa, conseguimos la mayoría de los muebles de segunda en ese momento, llenamos la casa, la convertimos en una casa muy acogedora y la casa en ese momento ya valía $341,000. Realmente no es que haya ganado esa valorización por especulación de la casa, sino en bienes raíces. El negocio está cuando uno compra. Si uno compra bien, ahí está la ganancia. No es cuando se vende, es cuando se compra. Porque si yo compro para esperar que se valorice, es especulación. Eso no es un negocio. Un negocio es que yo compro en 10, pero puedo vender en 15 inmediatamente. Eso es un negocio. Y en ese momento ya la casa se valorizó. Durante los 2 años, yo le pagué los intereses al dueño de los $1,700. A los 2 años, refinancié la casa al 5.5% por $250,000, porque valía $341,000. Construí mi crédito de ahí y con eso recuperé los $10,000 que le había metido, más los $20,000 que le había metido a la remodelación. $10,000 que me sobraron, más $10,000 en tarjetas de crédito que las puse a sacar humo. Y realmente la casa y la remodelación me salió gratis porque yo refinancié. El banco me prestó al 5.5%. Aún 9 años después sigo pagando los $1,700 de hipoteca por esa casa, que era lo mismo que pagaba por el arriendo en la casa que teníamos junto a la que compramos. Ahora, en este momento, nos movimos para otra casa en Orlando y lo que hicimos es que convertimos esa casa, el garaje, en un pequeño apartamento y remodelamos la casa para Airbnb, con la que podemos sacar cerca de $5,000 mensuales de ingresos netos en esa casa por la ubicación tan espectacular que tiene. Es increíble. Esa casa mensual cero fue financiada por el dueño. No tenía crédito, no tenía dinero. Por eso cuando yo le digo a las personas, no, es que puedes comprar sin crédito, sin dinero financiado por el dueño. Se puede, yo lo he hecho muchas veces. Ahora escucha, no es fácil. Tengo que buscar 100 propiedades para encontrar una que sea financiada por el dueño probablemente. Pero además tiene que ser un buen negocio o si no, no vale la pena.
Eso lo sé, lo puedo lograr si me educo financieramente. Por eso he pasado los últimos 6, 7, 8 años enseñándole a miles y tal vez a millones de personas, gracias a ti por estar acá, cómo comprar, cómo crecer, cómo cambiar la vida financiera con bienes raíces, cómo crear ingresos pasivos, cómo crear un portafolio sólido mientras mantienes tu trabajo, mientras mantienes lo que tú haces con bienes raíces. Eso es lo que yo quiero invitarte a que tú hagas. Yo quiero invitarte a que mires nuestros programas, porque eso es mi objetivo. Ay, pero ¿por qué Carlos sigue trabajando? Si dice que tiene tanta plata, ¿por qué sigue vendiendo cursos? Porque puedes hacerlo con mis videos. Tengo más de 500 videos en los que explico de muchas maneras estas herramientas. O puedes también ver la posibilidad de invertir en nuestros programas, que cada vez los mejoramos más. Sin duda, tenemos el mejor programa de bienes raíces para una persona que no sepa nada o para una persona que ya tiene muchas propiedades, porque tenemos millonarios y personas que están empezando. Ahora, no es para una persona que, no, es que no tengo plata, es que quiero volverme rico la próxima semana o quiero realmente salir de mis deudas en 2 meses y quiero tener 1000 propiedades. No, sí, es para una persona que quiera hacer el trabajo de educarse, cambiar sus hábitos financieros, construir la base para un proyecto que en 10 años, cualquier persona en 10 años puede transformar su vida financiera en forma sustancial. Este caso es solo un ejemplo. Yo he hecho ensayos de comprar con financiación del dueño en Italia, en Argentina, en Colombia, en México. Y he logrado que personas me ofrezcan crédito 5 minutos después de haberlas conocido. Ellas no saben quién soy yo. Sencillamente cuando tú sabes cómo hacer la propuesta, cómo hacer la oferta, cómo hacerla de una forma que sea buena tanto para la persona como para ti, porque nadie va a aceptar financiamiento del dueño o un descuento sustancial si no es porque a esa persona le conviene. Y un buen negocio se hace teniendo en cuenta que a esa persona le conviene, que sea una propuesta que a esta persona le conviene. Y eso es algo que tú lo puedes aprender, porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Aquí tengo otro video de cómo compré una casa por cero y repetí exactamente el mismo modelo para que si hoy en este video quieres profundidad, mira este. Y también compré después un edificio de 16 unidades con este mismo modelo. Mira el video, realmente funciona. Y si tú lo aplicas, funciona en cualquier país, para cualquier persona. Porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Bueno, dame tus comentarios aquí y suscríbete al canal si no lo has hecho. Y espero que tú seas el próximo podcast en el que me cuentes cómo compraste propiedades financiadas por el dueño con gran descuento sin usar el crédito de los bancos.